¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, amigos. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos. Bueno, vamos a empezar. A ver, dice, ¿cómo afectan nuestros actos en la divina voluntad, en las criaturas del pasado, presente o futuro, en lo que concierne a su conversión o santificación? Jesús nos dice que cada acto que la criatura haga en la divina voluntad se extiende en todo lo que en toda la divina voluntad, por lo tanto se extiende en la eternidad. Entonces abarca pasado, presente y futuro, o sea, abarca a todos. Como este acto se une a los actos de Jesús, y los actos de Jesús abarcaron los actos de toda la familia humana, la palabra, la vista, el oído, el latido, el paso, y abarcaba los pasos, los latidos, las miradas, todo, de toda la familia humana. También el acto de la criatura está abarcando a todos. Junto con eso, o sea, el acto que se está haciendo es un acto divino, no es un acto humano. Por lo tanto, está como supliendo al acto humano en relación con la divinidad. Y por último nos dice que cada acto de estos es luz, o sea, que es conocimiento, que es fuerza, que es santidad, o sea, todos los atributos divinos que se ponen sobre las criaturas, no se imponen, sino que quedan a disposición de las criaturas por si los quieren tomar. Entonces, ¿de qué manera influye? Eso depende de cada persona. Si la persona lo quiere tomar, quiere hacer uso de eso, entonces lo puede tomar y puede llevar todos los efectos que el conocimiento, la luz, la fuerza tienen. Esa es la manera en que influyen, pero si lo que se pretende es qué tanto ayuda a la criatura, ahí depende mucho de la disposición de la criatura, no tanto del acto en sí mismo. Okay. Doctor, los cambios que uno va teniendo en el crecimiento espiritual y comprendiendo la divina voluntad, ¿es un obrar de Dios en nosotros? Sin que uno necesariamente diga que está viviendo en la divina voluntad, pero ¿sí está haciendo lo que Dios quiere? Es lo mismo más o menos que comentábamos en la pregunta anterior. O sea, las verdades sobre la divina voluntad Jesús nos dice que son imanes, que cada verdad nos manifiesta, nos dona los bienes que la verdad contiene. O sea, no es nada más el conocimiento, sino son los bienes que contiene esa verdad. Si se acepta la verdad, se están aceptando los bienes y eso va transformando a la criatura. Si no se acepta la verdad, o sea, y por aceptar que se entienda, yo puedo entenderla en la inteligencia. Puedo entenderla, puedo aceptarla y decir, es real, es verdad, pero pero hay veces que no la comprendo. O sea, no la hago mía y no la paso a mí como naturaleza. Entonces esa verdad no me sirvió de nada. Si la paso como naturaleza en mi vida, entonces esa verdad me va transformando. Por lo tanto, ¿de qué depende? De su disposición. De la disposición de la criatura, no tanto de la verdad. O sea, las verdades son las que traen todo el material para transformar. Pero eso depende mucho del momento de la criatura que diga, acepto, y entonces empieza la transformación. Por lo tanto, si la comprendió, el cambio que va viendo es
debido a eso. Si nada más la entendió, no hay cambios. Y aprovecho porque muchísimas personas, o sea, confunden el vivir en la divina voluntad con el entender la divina voluntad. No sé si estén de acuerdo. Sí. O sea, nosotros tenemos la noción de decir, bueno, es que ya sé, ya yo quiero y ya vivo en la divina voluntad. Pero si no hay un cambio interior, si no hay un cambio que se note en el exterior, definitivamente no se ha pasado como naturaleza. Por lo tanto, es una falacia el pensar que estamos viviendo en ella, ¿no? Dice, doctor, he leído todos los volúmenes y veo todos sus videos, pero con el tiempo me he dado cuenta que esto no basta, ya que me quiero guiar por el conocimiento y la vida divina solo la da Dios, por lo que concluyo que para vivirla solo es necesario llegar a mi nada y al abandono. No sé si estoy en lo correcto. Interesante pregunta, pero para vivir la divina voluntad es cuando la divina voluntad pasa como naturaleza. ¿Qué quiere decir que pase como naturaleza? Que ya no necesito ni pensarlo, ni estar con la intención continua, porque eso quiere decir que estamos en camino. Cuando ya es natural, cuando ya se volvió parte de nosotros, ya no es necesario, o sea, tenerla como puntual, el acto preventivo, el acto actual, debo estar pensando, debo estar haciendo, sino es natural. La divina voluntad, cuando se tiene de esta manera, bueno, de la manera de que tengo que estarla pensando, se tiene como ley, ¿no? A ver si se entiende. Tomo las verdades de la divina voluntad como si fueran una ley, como si fueran los mandamientos. Eso me hace entender que estoy fuera de la vida divina. Cuando ya no necesito tenerlo así y ha habido cambios en mí, estoy cada vez más adentrado, eso se volvió naturaleza y ya no es necesario hacer nada, ¿no? No sé si queda claro lo que quiero decir. Sí. La divina voluntad como ley está bien, qué bueno, pero no es vida. Cuando ya no se necesita tenerla como ley, entonces ya es vida divina en la criatura. Es por eso que al principio es importante el martirio de atención continua. Al principio sí, porque es un continuo estar sobre esa idea. Todas nuestras acciones deben estar sujetas a la divina voluntad. Pero conforme eso se va convirtiendo en naturaleza, deja de ser una ley, deja de ser forzado y se vuelve natural. Un día me pasó así, manejé un coche de los de Inglaterra con el volante del lado derecho y no quería ni que me hablaran porque tenía que ir concentrado, que era por la izquierda Uh-huh. todo el tiempo. Y ya no quería yo manejar al día siguiente porque fue mucha tensión. Y el segundo día seguía más o menos la tensión, pero hubo un clic en un momento que ya se volvió como natural. Ya estaba, pero sí sentí ese clic inmediato. Así es. Y bueno, aunque no sea el cambio de volante, o sea, del cambio de lugar, una persona cuando empieza a manejar va atenta, ¿no? Sí, pero sobre todo, si uno está aprendiendo a manejar, pero si uno ya sabe manejar, o sea, con nuestra voluntad humana, y ahora hay que quitar esa forma de manejar para poner la voluntad divina. Uh-huh. Ahí sí se necesita El cambio. ese cambio.
Así es. Doctor, ¿cómo saber cuál es el querer de Dios en las decisiones de la vida ordinaria? Bueno, lo primero es entender que el querer de Dios no es lo que Dios quiere. O sea, nos confundimos en ese sentido. El querer de Dios es el acto único de Dios. Ese acto que encierra todo, que encierra todos los actos de Él, y que cuando la criatura vive en la divina voluntad, ese acto es el que mueve y se mueve a través del acto de la criatura. ¿Cómo saber qué es voluntad de Dios? Bueno, o sea, cuando nos dice Jesús, cuando vas a actuar, tienes que olfatear, es un modo de decir, si hay apoyos humanos o divinos. Si hay apoyos humanos hay que desechar el acto. Si hay apoyo divino hay que seguirlo totalmente. Esto parecería como raro y decir, bueno, ¿y cómo sé cuándo es o no es? Toda decisión que tengamos que no vaya en contra de ningún idea, de ninguna verdad que Dios nos ha manifestado, debemos tomarla como voluntad de Dios. Si hay algo que se oponga, ahí definitivamente eso no es de Dios. Es lo que yo podría decir, ¿no? ¿Puedo ofrecer la comunión por personas determinadas o por la intención de que el reino de la divina voluntad se extienda al mundo entero? Sí, aunque sería preferible, por ejemplo, cuando se ofrece por una persona determinada, Jesús nos dice que su voluntad no tiene particularidades, o sea, no se aplica a una persona. Dice que se puede hacer cuando el motivo es por agradecimiento, pero que de esa persona se debe extender a toda la familia humana. Entonces podemos ofrecer el acto por Alejandra, pero por agradecimiento por algo que ella haya hecho, pero de ahí a toda la familia humana. ¿Podemos ofrecerla por un alma del purgatorio? Sí, pero también por todas las almas que estuvieron y estarán en el purgatorio. Doctor, ¿qué es un alma aviadora? Somos todos los que estamos vivos aquí en este mundo. O sea, el tiempo que vivimos aquí, no importa los años que sean, son almas viadoras. O sea que estamos en el tiempo de la prueba, en el tiempo de esta prueba para ver si somos o no somos capaces de poder entrar en la vida eterna. ¿Podría explicar qué es el desapego espiritual? Bueno, partiendo del desapego material y del desapego moral. Hemos hablado del desapego material, no depender de los bienes materiales. No es desprenderse de ellos, sino simplemente no depender. El apego moral, desprendernos del apego a las personas y tener apego a Jesús en las personas. Vamos a amar a Jesús en cada persona con el lugar que le corresponde. Amar a Jesús como padre, como hijo, como esposa, como esposo. O sea, tener esta idea que estamos tratando con Jesús, nada más. Si tomo esto en cuenta, entonces el apego espiritual ya es más sencillo entenderlo. Debo desapegarme de todas las exterioridades a las que estamos acostumbrados para acercarnos a Dios. Porque aquí en la divina voluntad es un continuo vivir unido con Dios.
Por lo tanto, ya no necesitamos las exterioridades. Y la forma más fácil que Jesús le dice a Luisa es en el rezo. O sea, Luisa rezaba, sí, por supuesto que rezaba, pero Jesús le dice, reza, pero reza como rezo yo. Y le empieza a enseñar cuál es el rezo en la divina voluntad, que no es otra cosa más que un giro. Es extenderse en toda la familia humana, extender nuestros actos en todos los actos de todos, darle a la divinidad la gloria, el amor que todos deberían de darle, rehacer los actos de todos y dejar a disposición de todos todo aquel bien que esos actos pueden producir. Entonces, ese es el rezo en la divina voluntad. Todo lo anterior ha sido un camino para acercarnos a la divinidad. Entonces, ¿cuál es el desapego espiritual? Quitar lo anterior y poner lo nuevo, igual que en lo demás, ¿no? El material, quitar el deseo de tener, de poseer, el gozo de tener y no depender de ello. El gozo espiritual, no apegarme a la persona, nada más. Vino nuevo en odres nuevos. Vino nuevo en odres nuevos, así es. Cuando la divina voluntad ya reina en el alma, ¿significa que ya tiene el don en el 4º grado? Bueno, si ya reina así total, sí, y es un reinado continuo, un reinado que no se interrumpe, eso ya es vivirlo en el 4º grado. Puede reinar la divina voluntad por momentos, bueno, de alguna manera, y entonces estamos viviendo en actos, que no sería el 4º grado, sino sería el 3er grado, ¿sí? Pero sí, el 4º grado es vivir plenamente y sin ninguna interrupción durante el resto de nuestra vida. ¿No es necesario pedir que nuestros actos anteriores sean reparados? Bueno, o sea, debemos reparar nuestros actos anteriores, sí. ¿Qué reparación? Bueno, pues ya sabemos, tomar todos nuestros actos y rehacer aquellos momentos por actos en la voluntad divina. Aunque en realidad, y ofrecerlos, ¿no? Ofrecerlos a la divinidad. Pero aquí hay algo que se agrega a esto, que es la divina voluntad corriéndose hacia atrás en nuestra vida, marcando todos los actos como vida divina. Entonces, son varias cosas. Me uno a los actos de Jesús, en donde Él reparaba por mis actos. Por lo tanto, ahora yo con el acto actual estoy reparando mis actos anteriores a través de los actos de Jesús. Me puedo unir a los actos de nuestra Madre Santísima, porque ella también rehizo toda mi vida. Por lo tanto, reparo mis actos unido a los actos de nuestra Madre. Ahora tenemos a Luisa también. Luisa tuvo que vivir la vida de todos y me uno a ellos. O sea, prácticamente estoy haciendo esa labor. ¿Qué quiere decir unirme a los actos de Jesús? Jesús, para rehacer mis actos, tomó los actos que creó desde toda la eternidad para mí. O sea, la vida de todos nosotros está vivida por el Verbo Eterno desde toda la eternidad. O sea, y esa es la vida que deberíamos de haber tenido. Entonces, cuando nos salimos, nosotros ya no heredamos ese don de la divina voluntad para poder vivir esto. Entonces hemos vivido una vida totalmente separada de esta que Dios había creado.
Por lo tanto, ahora yo me uno a los actos de Jesús, porque Jesús tomó esos actos de la divinidad y los vivió Él tal y como la divinidad quería que los viviera. O sea, y entiéndase que no importa el acto que hayamos hecho, o sea, el efecto, el punto era que todos fueran de voluntad divina. Entonces Jesús lo hace todo en voluntad divina y yo me uno a todos mis actos en voluntad divina. Doctor, ¿en qué programa o dónde se trata el tema del sacramento de la confesión? ¿O en dónde lo encuentro en el libro del cielo? Tratado así como sacramento, el único lugar así como tal es en el libro 18, en los gemidos del Espíritu Santo en los sacramentos. Creo que es la lectura la 11, ¿no? 18, 11. Es en donde más ampliamente se trata, si quiere verlo ahí. Sí, entendiendo una cosa, este sacramento se usa para salir del pecado. Por lo tanto, un alma que llega a vivir perfectamente de divina voluntad, el sacramento de la penitencia ya no sería realmente necesario. Se recomienda el reactivar la gracia, pero sobre todo Jesús nos dice que nosotros, viviendo en la divina voluntad, tenemos los efectos de todos los sacramentos en nosotros, pero que cuando los recibimos, le estamos dando la gloria a los sacramentos. O sea, estamos glorificando, por decir, los sacramentos. Y sobre todo se refiere a la confesión y a la comunión, que son los que habitualmente podemos llevar a cabo. El matrimonio, bueno, ese se lleva una vez, ¿sí? El orden sacerdotal se lleva una vez. El bautismo, pero ahí solamente que nos bauticemos de adultos, sabiendo todo esto de la divina voluntad. Y la extrema unción, bueno, si estamos conscientes en ese momento, estamos dándole también esta parte de gloria a ese sacramento. Pero no podemos repetir ninguno de ellos más que estos dos, ¿no? También les recomendamos ver los programas Diálogos Divinos, el número 280, el 286, 287 y 288. Ahí se trató el tema del sacramento de la confesión. Okay. En el libro del cielo se habla de 3 cielos. No, definitivamente no. Esto nos habla de 2 cielos, que es el cielo de la humanidad de Jesús y el cielo ya de la divinidad. Nos habla y nos dice que las almas, una vez que mueren y que salen del purgatorio, primero pasan por el cielo de la humanidad de Jesús y cuando ya están preparados, por decirlo de esa manera, pasarán al cielo de la divinidad. Pero un tercer cielo no hay, no se menciona en ningún lado, ¿no? Doctor, ¿cómo sanar las enfermedades físicas en la divina voluntad? Con medicina. Sí, o sea, no hay ninguna cosa específica. O sea, si una persona vive en la divina voluntad y se enferma, bueno, pues tiene dos recursos. Uno que es el ofrecer su enfermedad y esperar a que Dios actúe en ella, o recurrir a la medicina que conocemos
y no confiando ni en la medicina ni en el médico, sino en Dios. Pero ¿cómo curarla? De esta manera, o sea, la primera, que sería ofrecerse como víctima en la enfermedad, es un poquito desdecible porque no es fácil entenderlo. Luisa se enfermaba y se enfermaba bastante. Y en alguna ocasión San Aníbal de María de Francia le manda dinero para que vea al médico y compre medicinas. E inmediatamente Jesús se le aparece a Luisa y le dice, mira, dale las gracias, pero con el alma que vive en mi voluntad, dile que solo yo basto. Eso sería como el punto de decir, me abandono totalmente en ti, como queramos hacerlo. Dice, si Jesús se ha comulgado en todas las hostias y ha hecho el decoro y la habitación, ¿por qué pide reparación en Fátima o en los viernes primeros de mes? Creo que una cosa es que Jesús se repare y otra cosa es que nosotros lo reparemos. Él cubre todas las ofensas, todos los sacrilegios que podamos hacer, pero los cubre Él. Y los cubre para que nosotros podamos recibir el sacramento. Pero el sacrilegio o la ofensa la cometo yo. Por lo tanto, yo me tengo que unir a la reparación de Jesús y hacer esa reparación. Sobre todo que no es una reparación cuando cometa una falta, sino es unirme a esa comunión que hizo Jesús, tomar su comunión, donde Él puso toda su vida para darle el honor, el decoro a su propia vida que estaba recibiendo y hacer lo mismo que Él hizo. Entonces, aunque Él lo haya hecho, ahora nosotros necesitamos reafirmarlo, ¿sí? Pero en nosotros. Doctor, ¿cómo aceptar los obstáculos como voluntad de Dios sin caer en el quietismo? Yo creo que está confundiendo un poquito las cosas. Quietismo es no hacer nada. O sea, todo se lo dejamos a Dios, nos compramos una buena hamaca, nos acostamos y nos empezamos ya saben, a dormir, en fin. Entonces el quietismo no es enfrentar los obstáculos, a menos que se haya entendido como decir, bueno, pues ahí va. Los obstáculos son momentos en la vida que nos sirven para probarnos. Y el luchar, el hacer todo lo posible por tratar de resolver el problema o quitar ese obstáculo, pero siempre desde la vida divina, nunca desde la vida humana. Entonces, no se trata de estar quieto. Quietismo lo podríamos poner a no usar la voluntad humana y usar la voluntad divina. Pero en cuanto a la persona en sí, se necesita la acción, pero siempre unido a la voluntad divina. Dice, Luisa se consumía siempre por el deseo de estar con Jesús y sufría cuando no podía. ¿Eso era santidad humana o efecto de la divina voluntad? Bueno, es sacramento como cuando no podía comulgar. Bueno, yo creo que debemos entender la aflicción de Luisa desde el punto de vista de la presencia sensible de Jesús. O sea, ella estaba muy, ¿cómo diríamos?, apegada a verlo, a escucharlo, a tocarlo, o sea, todo lo que es la parte exterior. Cuando
había varios momentos en que Jesús se presentaba ante ella, hablaba, en fin. Pero ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía no es un símbolo, sino es Jesús que viene a nosotros. Por lo tanto, viviendo en la divina voluntad, ¿hay necesidad de un Jesús sensible? Sí. Entonces no hay por qué admirarse de que Luisa se preocupara o se angustiara por no recibirlo. Y esto nos debería de llevar a un punto en que nosotros deberíamos de estar siempre con el ansia de recibirlo. Y que si no lo recibimos, nos deberíamos de sentir incómodos, nos deberíamos de sentir pues que nos falta esa presencia, ¿sí? Porque es el momento de la visita diaria de Jesús sensible a nosotros. No ver más la comunión como que recibo la hostia, porque a veces eso nos confunde. Nuestra mente es muy débil y lo que vemos es lo que pensamos que es. Y nosotros vemos una hostia, vemos un pedazo de pan. Y eso me limita mi entendimiento de que lo que estoy recibiendo es a la divinidad. Que estoy recibiendo no solo a Jesús. Jesús, el Verbo Eterno, el Padre, el Espíritu Santo, estamos recibiéndolo ahí. Por lo tanto, ahora entiendo la aflicción de Luisa por no recibirlo diariamente. Y ojalá que fuera nuestra sensación diaria, quererlo recibir para tener esta visita diaria de Él. Y una visita diaria que no va a durar 10 minutos, sino se va a durar continuamente, porque encontrará su voluntad en nosotros. Y es que por eso nos llena Dios de necesidades, de respirar, de comer, de todo eso, porque quiere que lo recibamos en todo. Y para Luisa, su respirar, su tomar agua, todo era Jesús, Jesús, Jesús. Así es. Y por eso siente esa angustia, como si decimos, me estoy muriendo de sed y no tengo un vaso de agua, ¿no? Uh-huh. Así es. Y al final debemos de ver a Jesús en esa agua, en ese alimento, en el aire, así como lo vemos en la hostia, ¿no? Así es, pero la hostia es un poco, bueno, no un poco, es muy diferente. Sí. En las cosas creadas sabemos que está la divina voluntad, que es la que nos la trae. Sabemos que están los atributos que Dios quiso poner en las cosas creadas para llegar a nosotros, sobre todo su amor. Pero en la hostia es Jesús. Jesús vivo, actual, en carne, en totalidad. Es cuerpo, sangre, alma y divinidad. En forma de pan, sí, pero no es pan, es Jesús. Sí. En el agua viene el agua, tal cual, y en esa agua viene la divina voluntad que encierra a Jesús, pero para traernos los dones, los atributos, el amor que Dios depositó en el agua. O sea, aunque estoy recibiendo realmente parte de lo divino, pero no es Jesús en persona, porque si no estaríamos entrando en un problema de homologar las cosas creadas con la Eucaristía. ¿Podrían darme la dirección de la librería que abrieron en México? Yo le voy a decir. Es en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en la República Mexicana. La calle es Hermenegildo Galeana 325. Ahí, si usted remite esta dirección, ahí puede encontrar la librería que se abrió recientemente sobre la Divina Voluntad. Hay libros del cielo, Horas de la Pasión, La Reina, libros de María Valtorta. Las cartas. Cartas y oraciones. Bien, otra pregunta es, nos sugieren que hagamos programas sobre los giros. De esos programas ya tenemos grabados
es el 47, el 49 y el 50 de Diálogos Divinos. Y también nos piden el programa sobre el desapego. También tenemos ya programas grabados, el 168 y 169. Estuvieron muy buenos. Bueno, ya terminamos, doctor. Bueno, pues amigos, gracias por su atención, por su presencia. Y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro, Gracias. a Gracias, Paris, Ale. como de Gracias. costumbre, y sobre todo otra vez reitero a ustedes. Así que nos veremos la próxima semana, amigos. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Que descansen. También les decimos que se ha estado poniendo el flyer sobre la información del próximo retiro que se va a dar los últimos días de septiembre, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de este año 2023 en la ciudad de Chihuahua, que también es una ciudad aquí en la República Mexicana. Ahí está la información y la dirección y los teléfonos a donde pueden acudir para inscribirse a este retiro. Ujú. Bien, y le damos las gracias a nuestros amigos que nos escriben desde California, Estado de México, Sonora, Yucatán, Guanajuato, Tlaxcala, Francia, Ecuador, Colombia, Chile, Utah, Uruguay, Costa Rica, Sinaloa, Guatemala, Toluca, Guadalajara, Venezuela, Argentina, Nueva York, Michigan, Italia, Monterrey, Querétaro. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.